Hola tutores y compañeros, mi nombre es Carlos Guerrero, estudiante del curso de proyecto de grado, inscrito en el programa de Ingeniería Electrónica en el CECAP Corozal. Con este video pretendo dar una explicación de la simulación del proyecto que planteé desde el inicio de este curso, el cual es un sistema embebido con el que se pueda controlar a una máquina CNC sin tenerla conectada pues a un computador. Es importante recalcar que este sistema está hecho para una máquina CNC que esté basada en GRBL 1.1 o una versión superior a esta, pero no inferior, por ejemplo la versión 0.9 y etcétera. Debido a que desde la versión 1.1 los comandos que la CNC envía o que la electrónica que el GRBL envía son diferentes a los que envía la versión 0.9, por ejemplo. Entonces, si este sistema que estoy desarrollando se le conecta a una CNC con GRBL 0.9, no va a poder interpretar bien los comandos que está recibiendo debido a que no está programado para esa versión. Entonces, pues aquí vemos en pantalla donde tengo la simulación hecha en el software Proteus, el cual es un simulador en el cual me permite simular tarjetas Arduino, que pues es el sistema, la tarjeta que tengo instalada en el desarrollo, que es una tarjeta Arduino Mega, que la tenemos aquí en la parte de la derecha. Tenemos una LCD 2004, la cual está conectada a un chip, la cual convierte una comunicación I2C, la cual se está estableciendo entre el chip y el Arduino, y este convierte esa comunicación o esas órdenes que le envía el Arduino en comunicación paralela. Esto lo hice con el fin, así como lo expliqué en el informe anterior, esto lo hice con el fin de ahorrar conexiones o ahorrar tener que estar haciendo tanto cableado entre el Arduino y la LCD, ya que al hacerlo con este integrado de I2C solamente tengo que utilizar 4 pines, que son los 2 de comunicación y los 2 de alimentación. Caso contrario a que si hubiese conectado la LCD directamente con el Arduino, que hubiese tenido que conectar aproximadamente 12 pines. Bueno, entonces este software, desafortunadamente, Proteus, no tiene internamente, no tiene el componente del encoder, que pues si vemos acá en el esquema del proyecto, vemos que aquí tengo este componente que es un encoder. Entonces, como el software no lo tiene de manera predeterminada, toca simularlo de la siguiente forma. El software cuenta con un motor con encoder, el cual si yo lo hago girar en un sentido u otro, envía unos pulsos. Entonces, esos pulsos son los que yo estoy tomando. Aquí vemos A1 y B1. Son los que estoy tomando como la salida del encoder, como si fuera este encoder. Al hacerlo de esta forma, que puede ser la única forma que encontré para poder simular el encoder rotativo, al hacerlo de esta forma se complica un poco la simulación, ya que si yo le doy para que el motor gire hacia un lado u otro, el motor pues va a girar a mayor o a menor velocidad y va a hacer de que los menús sea difícil entrar en el menú que yo desee. Entonces, pero esto les puedo asegurar que solamente es en el tema de la simulación. Ya en el sistema final, ya en la implementación con el encoder propio que debería ir en el sistema, ya esto no va a suceder, ya que no voy a tener ese problema que tengo aquí con este motor. Bueno, aquí tenemos lo que es el lector de tarjetas micro SD. Aquí tengo este componente que lo que hace es poder interconectar la comunicación serial del Arduino que tengo en la simulación con la máquina CNC que pueden estar viendo en el video que sale en pantalla de una máquina CNC que tengo desarrollada pues aquí en mi casa, la cual armé con piezas que imprimí en 3D y con algunas varillas. Bueno, y este que es un visualizador de terminal serial con el cual voy a poder visualizar las órdenes que se le está enviando del Arduino a la CNC y de la CNC lo que regresa al Arduino Mega. Entonces pues para iniciar la simulación lo primero que necesito hacer es configurar la comunicación serial. Para eso pues ya tengo conectada la impresora la CNC al computador. Entonces primero debo de mirar en qué puerto está conectada
la CNC. Entonces eso lo miramos aquí y veo que la CNC pues ella también tiene un Arduino Uno interno, el cual es el encargado pues de controlar toda la máquina, pero mi proyecto no está basado en el diseño del software de la CNC, sino de poder enviar los comandos a la CNC, de poder enviar y recibir comandos de la CNC. Entonces la CNC está conectada en el puerto COM12. Entonces regreso a Proteus, abro este dispositivo y pues ya lo tengo configurado. Está en el puerto COM12, la velocidad está en 115.200, que esa es la velocidad de los baudios de la CNC. Entonces ya está en 115.200 y puedo empezar a ejecutar la simulación. Entonces cuando el proyecto inicia, lo primero que va a preguntarle al usuario a través de la pantalla LCD es que si desea conectar el sistema embebido a la CNC. Es decir, o sea, ya físicamente está conectado a través de los cables, ¿cierto? Pero por software aún no está conectada. Debido a que, por ejemplo, si por X o Y razón no quiero controlar la máquina con el sistema embebido, sino que la quiero conectar a través del computador, pues entonces a esto lo dejo así tal cual como está y simplemente le conecto el cable USB a la máquina CNC y pues la controlo desde el computador. ¿Por qué esto? Porque no puedo tener el puerto serial de la CNC utilizado o abierto en dos lugares a la vez. O sea, no lo puedo estar usando a través del computador y a través de este sistema embebido, ya que eso no está permitido. El puerto serial solamente debe estar abierto en un solo dispositivo a la vez. Entonces, si lo abro con este sistema embebido, solamente lo puedo tener con este. O si lo abro con el computador, pues solo con el computador. Entonces, si lo quiero utilizar con la CNC, con el sistema embebido, perdón, lo que debo hacer es dar clic en este botón, que este encoder, pues si yo lo giro en un sentido hacia la izquierda o hacia la derecha, va a hacer que yo me mueva entre los menús. Y si yo presiono el botón, es decir, que si no lo voy a mover hacia la izquierda ni a la derecha, sino que presiono hacia abajo el encoder, él tiene un botón interno. Entonces, este es el botón, entonces yo lo presiono y vemos inmediatamente que ya entré dentro de la CNC. Y esta es la posición en la que la CNC está actualmente, la posición en X, Y y Z. Aquí vemos en el terminal virtual, vemos la información que está recibiendo de la CNC, donde pues es la misma que estamos visualizando aquí en la pantalla LCD. Entonces, lo que podemos ver es que primero la CNC está en estado de alarma. Esto quiere decir de que mientras esté en alarma, la CNC no va a poder moverse ni va a poder ejecutar ningún comando. Entonces lo primero que debo hacer es salir de ese estado de alarma y pasar al estado normal, al estado en el que pueda recibir comandos. Entonces para eso lo que debo hacer es, cuando yo quiero entrar en un menú, en el sistema embebido, lo que debo hacer es presionar el botón del encoder y automáticamente, como vemos, entramos en el menú. En este menú tengo tres opciones, que son control, configuración y la tarjeta SD. Si yo no giro el encoder en ningún sentido, ni presiono el pulsador, después de 5 segundos, como vemos, después de 5 segundos se va a salir automáticamente del menú y me va a traer automáticamente a la pantalla del estado de la máquina, que como vemos aquí. Entonces nuevamente yo entro, ahora le quiero quitar el estado de alarma, entonces nuevamente entro. El estado de alarma está dentro de la configuración de control. Entonces aquí puedo entrar directamente, pero pues quiero hacer la demostración de que si yo aquí ahora presiono el encoder, vemos que el motor empieza a girar en un sentido y hace que la flecha baje. Entonces aquí si yo la pongo en el centro, pues ya se detiene en esa posición. Aquí vemos de que cuando la puse hacia abajo no pasó más hacia abajo, porque como solamente son tres opciones, obviamente de la tercera no va a seguir avanzando, sino que ya se queda ahí. Entonces si yo vuelvo a subir, ya estoy posicionado. Bueno, esto era lo que yo les decía del problema de simular el encoder de esta forma. Entonces aquí ya estoy posicionado en la posición de control, en la opción de control. Entonces ahora entro en control
y vemos que estas son las opciones que tengo dentro del control. Auto Home es si la máquina CNC tiene finales de carrera configurados. Entonces, si yo activo el Auto Home, lo que va a hacer la máquina CNC es buscar la posición 00 a través de los finales de carrera. Entonces, aquí como no presioné nada, pues vemos que nuevamente se salió. Entonces debo volver a entrar. Entonces, para quitar la alarma de la CNC, lo que debo hacer es entrar en esta segunda opción, que es desbloquear GRBL. Entonces, bajo. Aquí ya estoy posicionado entonces en la opción. Ahora le doy en el botón y automáticamente vemos de que se envió el comando y que ya no está en estado de alarma, sino que ya está en el estado de que ya puede recibir órdenes. Entonces, lo que podemos ver aquí enseguida es de que la posición de la máquina no está en la posición 0, o sea, no está en la posición de origen. Entonces, lo que puedo hacer es, nuevamente entro en control y ahora ahora voy a bajar y le digo a la máquina que regrese a 0. Esta opción que dice aquí Reset 0 es, por ejemplo, yo ahora mismo no estoy en la posición 0. Pero supongamos que yo quiero que esa sea mi posición 0. Entonces, si yo le doy en la opción de Reset 0, va a hacer que esa posición automáticamente se vuelva a 0. Pero como en este caso no quiero que esta sea mi posición 0, entonces voy a hacer que la máquina se mueva al 0 real. Entonces, entro en control, muevo el encoder y aquí ya estoy regresar a 0. Le doy en el pulsador y ahora vemos cómo la máquina, el estado de la máquina enseguida cambia a run, es decir que se está moviendo. Vemos cómo cambia el valor de la posición de la máquina y en el video de la CNC vimos cómo se movió a esa posición y ya nuevamente pues ya estoy todo en la posición 0. Ahora en control nuevamente, pues ahora vemos aquí la opción de mover ejes, que si yo entro en esa posición, listo, ahora voy a entrar en mover ejes. Lo primero que debo de seleccionar es cuánto quiero mover el eje, si lo quiero mover 10 milímetros, 1 milímetro o 0.1 milímetro, según sea el caso. Entonces, por ejemplo, yo lo quiero mover, supongamos que lo quiero mover 1 milímetro. Entonces ahora entro y ahora me dice mover eje 1 milímetro hacia qué dirección o en qué eje, mover el eje X, Y o Z. Entonces aquí vemos de que puedo moverme en cualquier opción. Entonces, por ejemplo, me quiero mover en el eje Y. Entonces ahora entro y ahora me dice mover el eje Y 1 milímetro. Entonces, si yo la quiero mover, le doy aquí y vemos como en el video automáticamente la máquina CNC se empieza a mover 1 milímetro a la vez. Y vemos de que también la posición o el valor de la máquina empieza aquí a cambiar. Entonces, por ejemplo, aquí la puedo mover de nuevo y vemos como el valor del eje Y cambia de 1 milímetro a la vez. Y así es igual, pues si lo hiciera, por ejemplo, si quisiera mover 10 milímetros o 0.1 milímetro. De igual forma, si quisiera hacerlo con cualquiera de los otros dos ejes, ya sea con el X o con el Y. Entonces, para salir del menú de mover los ejes, pues lo que hago es que presiono el pulsador y me salgo del menú de mover la máquina y nuevamente regreso al menú del estado de ella. Ahora veamos otro parámetro. Este ya lo expliqué, los tres primeros ya los expliqué. Entonces veamos otro parámetro. Pues bueno, de hecho ya lo expliqué todo. Reset 0, pues ya dije para qué era. De hecho aquí vemos, por ejemplo, probemos el Reset 0, que no lo había probado. Entonces esperemos que la máquina, que el menú se devuelva automáticamente al estado a la pantalla, al display de estado de la máquina y vemos que Y está en 3. Entonces yo quiero ahora que esta posición en la que está actualmente sea la posición 0. Entonces entramos a control, bajo hasta donde dice Reset 0. Aquí estoy en Reset 0 y le doy en el
pulsador y vemos de que ahora la posición actual, que anteriormente era Y3, ahora ya es la posición 0. Entonces esas son todas las opciones de control que tiene la máquina. Ahora, en la configuración de setting, si entro en la configuración de setting, vemos de que la única opción que tengo aquí es para configurar los baudios de comunicación del sistema embebido, que pues en este caso ya está configurado a 115.200, entonces no es necesario volverlo a configurar. Pero en el caso de que yo tuviera un GRBL en la máquina CNC a unos baudios diferentes, que no sea 115.200, pues aquí lo podía cambiar. Entonces ahora vamos a probar la parte de la tarjeta SD, que pues digamos que es lo principal de este sistema embebido, poder controlar la máquina, ponerla a hacer un trabajo de 5, 6, 10 horas. Normalmente los trabajos de una máquina CNC son bastante demorados, sin la necesidad de tenerla conectada a un computador, sino que en el computador genero el archivo, el G-code, y este archivo lo guardo en la tarjeta micro SD. La tarjeta micro SD la introduzco en el sistema, que pues aquí la vemos, y luego a través del sistema pueda leer ese archivo y enviarle los comandos que están en él hacia la máquina CNC. Entonces voy a mirar entonces la parte de la micro SD. Entonces entro en el menú, bajo hasta la opción de tarjeta SD, entro en ella y ahora aquí vemos dentro de esta tarjeta micro SD, como es una simulación, yo creé una imagen en la cual pues guardé dos archivos que el primero se llama drill, que es para hacer perforaciones. Este archivo yo lo generé pues hace algún tiempo, que era cuando yo quería hacer una PCB. Entonces pues la PCB obviamente hay que hacer las pistas, drill, que son las perforaciones para que puedan entrar los componentes, los orificios para que entren los componentes. Voy a volver a entrar. Listo, entonces ahora está el archivo drill, que es el de las perforaciones, y bore, que pues es el que hace el contorno o el cuadrado de la tarjeta. Entonces pues supongamos que quiero hacer las perforaciones, que es drill. Entonces lo ejecuto y él me va a preguntar que si estoy seguro que este es el archivo que quiero mandar a mecanizar. Entonces si yo no quiero que ese sea el trabajo, espero unos segundos y nuevamente me envía al menú donde puedo leer cuáles son los archivos. Por si en el caso de que me haya equivocado, por ejemplo, que no era drill sino era board, entonces lo puedo cambiar, entro nuevamente, me pide la confirmación y le digo que sí, lo confirmo con el pulsador. Y ahora él aquí empieza a cargar y vemos cómo automáticamente los comandos se empiezan a enviar a la máquina y cómo la máquina automáticamente se empieza a mover. Esta parte del video la voy a adelantar pues para no alargarlo tanto. Bueno, y aquí vemos en la pantalla que nos muestra que la máquina se está moviendo, es decir, run. Me muestra el tiempo que lleva ejecutándose el mecanizado, es decir, este cuadro lleva hasta el momento 12 segundos ejecutándose y se ha completado en un 88%, ya van 92 y vemos pues la posición actual de la máquina. Entonces, esperemos. Aquí el tiempo, pues tenemos que tener en cuenta de que la simulación no se está ejecutando en tiempo real. Podemos ver de que cuando en la vida real, por decirlo de alguna forma, ha transcurrido un segundo, en la simulación no ha transcurrido un segundo, ha transcurrido menos. Por eso es que veíamos de que el tiempo no transcurría como debía ser. Entonces, una vez terminó de hacer el mecanizado, vemos de que muestra de que ya la máquina está en estado normal, de que no está en run. Vemos de que el tiempo que transcurrió fueron 19 segundos y que el mecanizado está completo. Entonces le doy en el pulsador y enseguida me envía pues a la pantalla del estado de la máquina. Entonces yo creo que esto sería todo por este video. Cualquier sugerencia o comentario pues aún estoy dispuesto pues, a realizar algunas modificaciones
En el transcurso de la simulación pues pudimos ver que habían algunos errores en la programación, que pues eso se va a ir validando y se va a ir corrigiendo los errores a medida que se va realizando, a la medida que va transcurriendo pues el cronograma del proyecto. Pues quedo atento a cualquier comentario. Muchas gracias.